En una industria que durante años moldeó a los girl groups como máquinas, uniformes, pulidas y complacientes, ITZY rompió eso desde el primer instante. Y no fueron elegidas para debutar hablando de amor o de encajar, sino para expresarles a niñas y mujeres que estaba bien ser diferente y que debías incluso luchar para poder serlo. Y sostenían el no encajar en este molde tan cerrado que se le impone a las mujeres. Construyeron una identidad que incluso fue incómoda para muchos, basada en la dualidad, el poder femenino, la rabia y el constante reclamo hacia sí mismas. Y por mucho tiempo esto las hizo uno de los grupos de K-pop más importantes del mundo. Sin embargo, eventualmente hubo un costo. Sus conceptos empezaron a dejar de gustar, la gente sentía que sus eras no conectaban y los hiatus dentro del grupo tuvieron consecuencias. Y en una industria que no perdona cuando dejas de ser consistente y te olvida con facilidad, ellas pasaron de liderar una generación a tener que pelear por mantenerse relevantes dentro de ella. Y hoy vamos a abordar no solo lo que hicieron bien, sino porque un grupo que redefinió un discurso tan importante aún no logra recuperar completamente su lugar. Hablemos de sus eras, aciertos y errores y el por qué igual, incluso con todo en su contra, ITZY no solo sigue siendo tendencia, sino que también es uno de los grupos más importantes en la historia del K-pop. Hola, yo soy Reis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En el video del día de hoy vamos a hablar de uno de los grupos de K-pop más importantes de los últimos años, que es ITZY. Y es que este es un grupo que está en un constante debate referente a su relevancia, pero nunca en un debate referente a su talento. Porque así tengan eras más exitosas que otras, lo buenas que son en su trabajo no lo puede negar nadie. Y el día de hoy vamos a abordar sus diferentes etapas desde el inicio hasta lo que va del grupo hasta la actualidad y de cómo han revolucionado el K-pop, por qué han sido tan importantes y por qué considero que el mal manejo que se le ha dado le ha costado mucho a las chicas, porque creo que si las cosas fueran un poco diferentes, ellas hubieran llegado a ser del nivel de grande de Twice, que son de su misma empresa, aunque igual son muy populares, no es como que sean un grupo que ahora es desconocido, pero creo que realmente iban encaminadas para algo bastante más grande, pero creo que igual no sabemos lo que depara el futuro. Vamos a analizar paso por paso, era por era. Primero, ¿quiénes son las chicas de ITZY? ¿Quiénes son sus grandiosas integrantes? El grupo fue formado por JYP Entertainment, que es una de las agencias más grandes de Corea del Sur, y su debut era altamente anticipado, ya que serían el primer grupo femenino de la empresa desde su arrollador éxito con Twice, quienes debutaron en 2015. ITZY finalmente debutó en 2019 y se diseñó para ellas un concepto contrario al de Twice. Acá, a diferencia del concepto alegre y dulce de Twice, se diseñó un estilo más teen crush enfocado en la rebeldía, el amor propio y la individualidad. Y el grupo no salió de la nada, la mayoría de sus integrantes ya eran conocidas por el público surcoreano gracias a su aparición en diversos programas de supervivencia y televisión antes de debutar. Incluso Chae compitió en el mismo programa que formó a Twice, entrando finalmente en el line-up de ITZY como la bailarina principal y su vocalista. Reconocida por su constancia y técnica pura, aporta fluidez, ligereza y carisma al grupo, siendo una de las mejores bailarinas de su generación. Y es que ITZY tiene una línea de baile absurdamente increíble. También tenemos a Jeji, que es la líder, también bailarina principal, vocalista y subrapera. Es el ancla del grupo y es reconocida por una presencia escénica brutal, casi felina. Tiene una estabilidad vocal impresionante incluso en las coreografías más intensas y baila espectacular. Está Ryujin, que es mi bias y es la razón por la que empecé a estanear al grupo. Ella es la rapera principal y bailarina líder, siendo la encarnación visual de la actitud Girl Crush, representando completamente el concepto que querían crear para el grupo. Y junto con Gigi tienen unas expresiones faciales que me fascinan. También me encantan las expresiones faciales que hace Yuna, que es nuestra Maknae, o sea, integrante más joven. Es la visual, bailarina, rapera y subvocalista. Y siento que Yuna en particular es muy buena en todo. O sea, todas son buenas en todo, pero ella como que siento que es una dosis muy medida de hacerlo todo muy bien. Aparte es preciosa y tiene una confianza en el escenario fascinante. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la hermosa Lia, que es la vocalista principal y subrapera. Ella es el pilar armónico del grupo. Tiene un tono vocal muy distintivo y elegante que contrasta y equilibra perfectamente la energía agresiva que maneja el grupo. Con las chicas ya presentadas, ahora sí, comencemos. Ellas hicieron su debut en 2019 con el single álbum It's Different.
con su canción principal Dala Dala fueron un éxito explosivo inmediato y rompieron récords en YouTube para videos debut de K-pop en 24 horas. Asimismo ganaron su primer premio en un programa musical en un tiempo récord de 9 días. Y llegó un momento de revolución social muy feminista en Corea del Sur, marcando así junto con Idol lo que se llamó el Feminist Reboot del K-pop, siendo una respuesta de ruptura de estándar. Dala Dala, que significa ser diferente, rompió esto al introducir la autorreferencialidad radical, no hablando sobre alguien, sino sobre una sociedad que juzga, y el abrazar el no encajar como mujer en lo que la sociedad te impone, siendo ellas un manifiesto de la soberanía individual desde el inicio. Ellas acuden directamente a estas cámaras que las juzgan y les devuelven la mirada. Transforman la vigilancia en una exhibición de poder. Desde el inicio dejaron atrás los uniformes escolares clásicos en los grupos femeninos de K-pop y abrazan el diseño de vestuario urbano, sugiriendo que su identidad no está ligada a una sola etiqueta de moda, sino que ellas usan la moda como herramienta de expresión y no como uniforme de conformidad. Y explotan el maximalismo del color, porque en entornos metálicos o fríos, ellas son la representación visual de la anomalía que se niega a ser silenciada. Y desde acá empezaron a ser pioneras en algo que sería muy importante para su carrera más adelante, que es las coreografías. Introdujeron movimientos que antes eran considerados masculinos por su agresividad y requerimiento de fuerza central, y los juntaron con estructuras emblemáticas como el crown pose, que es su famoso visual de terminar con las manos formando una autocoronación. No esperan que alguien las nombre, ellas se nombran a sí mismas. Y una sociedad asiática tan cruda donde el amor propio de las mujeres se veía como arrogancia, al ellas imponer frases como I love myself y eliminar casi por completo la mención de hombres en su arte, desafiaron la estructura de la humildad extrema casi sumisa que se le imponía a las mujeres. Más adelante, también en 2019, nos dieron su primer mini álbum It's Icy. Y es que me encanta que tengan como una alusión a su nombre en cada proyecto, como un It's, algo como el It's de ITZY. Se me hace muy similar también a lo que hace Idol. Tengo un video hablando también de la trayectoria del grupo Idol, por si quieren ir a verlo se los voy a dejar por acá. Pero ese tipo como de detallitos me parecen interesantes y me parece que apropian la identidad de quiénes son ellas y van construyendo también una marca que es muy importante, en especial en la industria del K-pop. Acá se tomaron las calles de Los Ángeles para ejecutar la libertad y usaron el espacio público como escenario de rebeldía. En muchas culturas, particularmente la coreana, el qué dirán ejerce una presión invisible sobre cómo las mujeres deben comportarse en público, ser discretas, no llamar la atención, ser refinadas. En esta era se rompió esto. Hicieron una invasión a la calle y utilizaron la mirada ajena de personas viéndolas con confusión, juicio, sorpresa, contrastada con una seguridad de parte del grupo. Ellas no reaccionaban con timidez, sino que sostenían la mirada o simplemente ignoraban a los que estaban allí, representando autonomía frente al escrutinio social. Nos dieron el simbolismo del hielo y el fuego con su famosa frase Icy but I'm on fire, que es puedo ser fría pero estoy que ardo, y nos muestra que las mujeres no tenemos por qué estar sonriendo todo el tiempo y que a veces una frialdad es necesaria para que las críticas no te destruyan, pero eso no quita que puedas ser fuego y que seas pasión, talento e identidad. Para una mujer joven ser fría solía ser un insulto, pero ITZY lo reapropia como una virtud de resiliencia. No son frías por falta de sentimientos, sino por exceso de autorrespeto. Para 2020 llegó lo que para mí fue su explosión mundial con It's Me. Y es que ¿qué seguidor del K-pop no conoce la canción y el baile de Wannabe? O sea, siento que fue un hit a niveles estratosféricos. El mundo entero intentando hacerlo así de tan, 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 tan. Con su single principal, Wannabe, revolucionaron al mundo. Esta fue sin duda una obra maestra del existencialismo, no solo feminista, sino también de libertad que había en el K-pop, de libertad de ser lo que quiera ser literalmente. Es la ruptura del rol. El título en sí mismo, Wannabe, es una subversión. Normalmente una wannabe es alguien que intenta ser otra persona, pero ITZY le da vuelta al concepto y rechaza directamente los modelos de conducta impuestos a las mujeres jóvenes, diciendo que ellas quieren ser simplemente ellas mismas. En ese momento estaba en auge el movimiento Escape the Corset, o sea, escapa del corsé, y buscaba liberar a las mujeres de los estándares de belleza extremos. Este mini álbum fue la traducción artística de ese movimiento. Tristemente siento que hoy día la industria está volviendo a estos estándares tan tóxicos que se buscaron liberar. Se dio un simbolismo individual muy importante en su video, y es de las piezas visuales más ricas en metáforas. Cada integrante representa una forma de la emancipación.
Ryujin es la libertad estética, con una escena icónica de ella frente al espejo cortándose el cabello. Y es que en Corea el cabello largo siempre ha sido un símbolo tradicional de feminidad e incluso docilidad, y al cortárselo de forma imperfecta y violenta destruye el estándar de muñeca para ser un ser humano real. Acá fue cuando conocí al grupo y tuve un crush inmediato con Ryujin, o sea que no se note que tengo un estilo muy claro en mis crushes. Algo me pasa con las raperas de cabello corto, un poquito tomboy. O sea, me pasó con Ryujin, me pasó con Soyeon en la época de Oh My God, con Jurin en la etapa de Shooting Star, mejor dicho. Por otro lado, Yeji representaba la liberación física. Aparece en una fiesta de disfraces donde todos usan máscaras, pero ella fue vestida de sí misma. Y por un lado digo, Yeji era una fiesta de disfraces, tenías que venirte disfrazada. Pero por otro, entiendo la metáfora de que en un mundo en el que todos pretenden y fingen, ella quiere poder tener la libertad de ser ella misma sin que el mundo se le venga encima, porque sabemos que la industria del K-pop es más restrictiva que la mayoría de industrias. Lia rechaza la etiqueta ya que está en un banquete de lujo vestida de gala, pero decide actuar de forma inapropiada, caminando sobre la mesa, tirando la comida, y se libera de la presión de ser la chica perfecta y educada que le exigen, siendo un ataque al protocolo de clase y género. Yuna decide cómo va a ser la pasarela de su vida y aparece en un desfile de modas, pero lo hace con una actitud que rompe totalmente la formación y los estándares de las caminatas exigidas. Representa que su valor no depende de ser un objeto de exhibición, sino de su propia dirección. Y Chaeryeong es la fuga del juicio. Se encuentra en una habitación llena de cámaras que la persiguen y representa el acoso de las personas y las redes sociales junto con el escrutinio público. Su victoria es correr más rápido que las cámaras y encontrar un espacio donde nadie la vigile ni juzgue y pueda estar en libertad. Este concepto más revolucionario no se queda solo en la visual, sino también en la arquitectura sonora de los B-Sides. Como ya pudimos ver, uno de ellos se hizo muy famoso este año, que es That's a No No. Y este es un rechazo militarizado a que crucen tus límites. Es literalmente decirle al otro, no es no. Y desmantela la idea de que la mujer debe ser complaciente ante peticiones o situaciones que las hacen sentir incómodas. Sus canciones rebeldizan la feminidad y demuestran que la fuerza de la mujer depende de solo ella y la importancia de la hermandad. Para 2020 nos dieron otro álbum, y es que cuando JYP coge un grupo y le saca, no se detienen. Acá tuvimos Not Shy y se empezó a perder que incluyeran el ITZY en el nombre. Se perdieron las buenas costumbres, pero no se perdían las buenas canciones, esas seguían. Acá nos dan el concepto de la mujer como sujeto deseante. Y como ya he explicado en otros videos, en la cultura pop existe una presión implícita sobre la mujer para que sea pasiva en el sentido de desear. La timidez se vende como una virtud de feminidad y pureza. Acá la empresa creció y cambió con sus nuevas idols y voltearon por completo el concepto que en el pasado le habían puesto a sus grupos, en donde las mujeres debían ser tímidas y no expresar lo que sentían, esperando que fuera solo el hombre quien mostrara el deseo. Pero Not Shy subvierte esto radicalmente y pone fin al tabú. La letra exige el poder decir lo que sentimos y no tener que fingir ser tímida o pasiva para poder relacionarte. Reclaman el derecho a la iniciativa y no esperan ser elegidas, son ellas quienes eligen. Y con su lead single nos dan un video con una estética generalmente masculina como el western, pero la cargan de simbolismos y emancipación. Las vemos manejando a toda velocidad como símbolo de autonomía y dirección, porque en el cine quien tiene el volante tiene el poder de la narrativa. Tenemos el desierto como espacio de libertad, representa un lugar fuera de la civilización y sus reglas restrictivas. En lugares sin ley, ellas pueden ser tan ruidosas y directas como quieran, y nos da un plot twist donde descubrimos que el botín del atraco no es oro ni un hombre, sino un cargamento de helado. También juntándolo con su era Icy. Es una genialidad narrativa que nos dice que su identidad y falta de timidez no son solo para conquistar a alguien, sino también para satisfacer sus propios deseos, incluso los más triviales. El helado representa el placer propio por encima de la validación romántica. Para 2021 nos dieron lo que es para mí una de sus mejores eras con su mini álbum Guess Who. Acá nos representaron una evolución fascinante y oscura del arco narrativo del grupo. Ya nos habían dado Wannabe, donde se liberaban de las expectativas, y Not Shy, donde tomaban la iniciativa. Aquí en Guess Who, el grupo domina el terreno de ser las estrategas e inicia una estética que me encanta, que es el juego psicológico. Nos dan como concepto la mujer como depredadora inteligente y utilizan las metáforas del popular juego de deducción social Mafia, llamado también el hombre lobo. En este juego los ciudadanos duermen de noche mientras la mafia caza y de día intenta ocultar su identidad. Acá invierten los roles de género que históricamente en la cultura pop han sido tratados de los hombres como cazador y las mujeres como presa, pero acá son ellas quienes cazan y muestran que las mujeres necesitan utilizar la inteligencia como arma. El poder acá no es solo físico, de actitud, es intelectual. Reclaman ambición, cálculo y estrategia.
estrategia, rasgos que la sociedad suele aplaudir en hombres y los ven como líderes astutos, pero demoniza en las mujeres y las tachan de manipuladoras o turbias. Ellas abrazan esta oscuridad estratégica como una virtud. Se centran más en la estética neo-noir, con juegos de visión como claroscuro y sombras, representando la dualidad moral. No son heroínas ni villanas absolutas, habitan en una zona gris compleja como la mayoría de los humanos. Su coreografía está permeada de movimientos inspirados en tácticas militares de flanqueo, comunicando visualmente que no están bailando para entretenerse, sino casi como ejecutando una misión. Este concepto para mí encajaba perfectamente con lo que ellas representaban y llevó más allá el ser las dueñas absolutas de quienes son, demostrando que la feminidad también puede ser temible cuando es necesario. Y también en 2021, yo considero a nivel personal que este fue mi año favorito. Acá nos dieron su primer full álbum, Crazy in Love, y este álbum tenía hit tras hit y tiene mi video musical favorito a nivel personal de ellas, que es Loco. Loco. Esta era fue fundamental al ser su primer álbum de estudio completo. Acá nos presentaron el concepto del amor como caos. Usualmente se espera que las mujeres vivan el amor de formas dulces o pasivas, y Loco rechaza esto. Se habla de cómo la intensidad del sentimiento es una forma de locura. Eligen vivir estas descargas de adrenalina y aventura emocional al 100%, tanto de lo bueno como de lo malo. El video de Loco es una de las cosas más preciosas que he visto en mi vida. Vemos estructuras metálicas, neones, maquinaria, velocidad simbolizando fuerzas a escalas monumentales. No es un amor pequeño, es una locura que puede o destruir o construir todo. También tenemos elementos más románticos, pero igual con un toque más zafado, por decirlo así, y saturación de colores más eléctricos que reflejan un estado de hipomanía emocional, una representación visual de cómo el cerebro procesa la dopamina del enamoramiento. También tuvimos otro video que es Swipe. Y es un contrapeso de control absoluto sobre quién tiene acceso realmente a ti. Y celebraciones a la vida y a experimentar cada etapa de ella como 20. Do it, more, 20. En general, el álbum nos demuestra que la vulnerabilidad y el poder no deben ser mutuamente excluyentes y crean una hoja de ruta para retratar a mujeres que no son víctimas de sus emociones, sino que pueden ser arquitectas de sus propias grandes experiencias, ya sea dejándose llevar por la locura o cortando lazos que no les hacen para nada bien. No solo amorosos, sino también sociales. Luego llegó 2022 y es donde todo lo que sube tiene que caer. Le ha pasado a todos los más grandes grupos, pero con ITZY fue complicado porque siento que desde aquí algo cambió. Nos dieron su mini álbum Checkmate, que a mi parecer es muy interesante en muchos sentidos, pero tenía un single que a la gente no le gustó mucho y eso complicó las cosas. Esta era se titula Checkmate, que significa jaque mate. Y en lo personal, yo y muchas personas esperábamos un tema mucho más enfocado en la realeza y el ajedrez, no solo en cuestión visual, sino también de sonido, debido al nombre y fotos promocionales. Quizá un sample de música clásica mezclado con la esencia de sonidos fuertes característicos del grupo. Algo similar, por ejemplo, a lo que hacía Red Velvet, pero quizá un poco más fuerte. También he pensado hacerle un video a Red Velvet, déjenme en los comentarios si les gustaría. Pero continuando con ITZY, lo que se recibió de este comeback con su sencillo principal Sneakers fue muy distinto a lo que la gente esperaba. Y no tenía la fuerza ni la estructura que sus otras canciones. Sin embargo, no todo era malo. Y sí representaba de una manera un concepto interesante, que es la muerte de la zapatilla de cristal. Históricamente el calzado ha sido utilizado como una herramienta de control sobre el cuerpo femenino, desde el vendaje de pies en la antigua China hasta la imposición de tacones de aguja. El tacón alto, diseñado principalmente para satisfacer a la mirada masculina, restringe la movilidad de la mujer a cambio de una postura estéticamente más agradable. Y el grupo rechaza el tacón y el príncipe para elegir un calzado que les permita correr, saltar y escapar. Una metáfora sobre elegir la autonomía y la comodidad por encima de la validación estética. Y si bien entiendo que no era lo que la gente esperaba, ni lo que yo misma esperaba, en general sí nos da un sonido brillante y digerible, casi como un caballo de Troya para entregar un mensaje bastante más importante. Me hubiera gustado que los sonidos fueran diferentes, pero no estuvo mal, y de hecho a Sneakers le fue muy bien. Y fue de hecho uno de sus últimos videos en tener más de 100 millones de vistas. Para 2022 nos dieron el mini álbum Cheshire. Y esta era fue lo que yo pensé que la era Checkmate sería. A mí esta me encantó. Era muy interesante, cínica e intelectualmente desafiante.
es un tratado sobre la posverdad, la manipulación mediática y el derecho a la ambigüedad femenina. Inspirado en El gato sonriente de Alicia en el País de las Maravillas, el concepto central ataca la necesidad sistémica de categorizar a las mujeres en un solo esquema. A las figuras públicas femeninas se les exige coherencia absoluta y una moralidad binaria. O eres un ángel y el modelo a seguir, o eres un demonio y el ejemplo de todo lo que no se debe hacer. Acá reclaman el derecho a la contradicción y reivindican el poder cambiar de opinión, el ser inescrutables y no tener que dar explicaciones de sus actos. Es una resistencia intelectual. Con un análisis semiótico muy interesante en su video principal, The Cheshire es un programa de juegos y vemos a las integrantes en un set de televisión hiperestilizado y un anfitrión ausente. Recordemos que en Corea este tipo de shows son muy famosos. El escenario representa el interrogatorio constante de los medios y la sociedad. También vemos varias referencias a comebacks anteriores y lo combinan con recreaciones detrás de escena en la que ellas están llorando o pasando por diferentes estados de ánimo. Y es para mí casi una confesión de que a veces así las veamos muy felices en el escenario y en pantalla, en el fondo se pueden estar sintiendo muy mal, pero se ponen una careta de sonrisa por su público y asumen que el show debe continuar. Las preguntas que aparecen en pantalla son un galimatias, que es sin sentido. Esto critica cómo la sociedad hace preguntas trampa a las mujeres públicamente, donde cualquier respuesta será usada en su contra. Nos dan ilusiones ópticas y espejos rotos, haciendo una representación a la disonancia cognitiva. Nos dice que lo que vemos a través de una pantalla nunca es la realidad completa. La identidad de las mujeres y las personas en la era moderna está fragmentada. Intentar encasillar es una ilusión óptica. Acá tienen uno de los B-sides que más me ha fascinado en toda su carrera, que es Snowy. Dios, cómo me encanta. Es uno de sus temas más subversivos, sin duda, y utilizan el sample de Para Elisa de Beethoven, transformando esta melodía clásica y delicada en un himno inquietante con bajos pesados. Es como la banda sonora perfecta para una antiheroína cinematográfica. Algo así era lo que yo esperaba para single del álbum Checkmate. También acá incluyeron su single Boys Like You, y esto también generó crítica ya que no solo no conectaba mucho con el estilo del álbum, sino que fue algo así como un sample de una canción de Taylor Swift. Y el público sintió que esto no encajaba del todo con quién era ITZY y que estaban enfocándose más en ser virales que en tener una continuidad y lógica en su arte. A mí en lo personal como Swiftie y Mitzi me gustó, me pareció interesante verlas en este concepto, pero entiendo a la gente que lo sintió aclimático. En 2023 nos dieron Kill My Doubt y acá ya JYP ya un poco las estaba descuidando bastante y siento que eso afectó mucho el cómo venía escalando el grupo. Porque no sobra aclarar que las elecciones de hacia dónde va el grupo son principalmente elecciones de la empresa, tanto para bien como para mal. Más allá de que ellas también compongan y sean las intérpretes, si la empresa dice vamos a explorar esta dirección, es lo que se hace. Y acá empezó a verse un contraste curioso porque se veía que ellas como artistas ya tenían un camino definido, incluso a nivel personal, incluso con proyectos que ellas sacaban en individualidad, ya sea de canciones o de solos de baile. Pero se empezaron a explorar terrenos que no conectaban del todo, incluso en los mismos álbums. Y ojo, que igual a lo mejor no fue del todo culpa de la empresa, a lo mejor ellas también estaban desmotivadas o tratando de explorar terrenos que no entendían del todo. El punto es que hubo un desencuentro y eso causó una caída fuerte para el grupo. Acá, su single principal fue Cake. Que también tuvo muchas críticas, lo compararon un poco con lo que había pasado con Sneakers y que no era un sonido muy ITZY y en parte estoy de acuerdo, pero también tenía un significado muy interesante y es que visualmente mientras la ciudad se derrumbaba, ellas están en colores vibrantes comiendo pastel y bailando. Es una alegoría como la juventud actual tiene que vivir su día a día en este horrible mundo lleno de mala economía, presión social, guerras y preocupados por su futuro, sintiendo todo en llamas, pero la única forma de no volverse loco es a veces solo teniendo momentos para ti que te hagan a ti feliz. Tenemos None of My Business. It's none of my business, none of my business, none of my business what you do. Que es una canción que me gustó más que Cake, si le soy sincera, y se presenta durante una ola de calor asfixiante, representando algo que las está ahogando. Pero ellas se desconectan y dejan de lado eso que las agobia y dicen, ¿sabes qué? Ya no es mi problema. Libera a la mujer también de la carga de un trabajo emocional. No estás intentando arreglar a otro o otras cosas, ni educando, ni salvando. Llega un punto en el que debes retirarte y demostrar que tu paz mental es importante también para eventualmente poder ayudar a alguien más. Y
Y en Bet On Me vemos a las integrantes representando lo que es un ataque de pánico. Las mujeres en la industria del K-pop y muchas veces en la sociedad suelen estar obligadas a proyectar perfección sin esfuerzo. Bet On Me rompe con esto confesando el miedo paralizante de no ser suficiente. La frase "incluso si tengo miedo, apuesto por mí" es un salto de fe. No es confianza ciega, es valentía a pesar del terror. Para 2024 tuvieron lo que para mí fue un regreso a sus orígenes y a lo que se sentía muy ITZY. Con su era Born to Be, que a mí me pareció espectacular, representaron el pináculo de la madurez y la supervivencia narrativa de ITZY. Sin embargo, acá Lia estaba en hiatus y a pesar de tener videos increíbles no les fue muy bien. No sé si fue por Rodelía o si las personas simplemente habían ido perdiendo interés en el grupo debido a que no les habían gustado los conceptos, pero pasaron de que sus singles principales tuvieran de 100 a 200 millones de visitas a tener tan solo 40. Y es una pena porque Born to Be es uno de sus mejores videos sin duda. Es un tratado sobre la resistencia en un sistema hostil. El video nos sitúa en cavernas oscuras y paisajes volcánicos. Es el brutalismo que despoja la escena de cualquier adorno tradicional femenino. No hay flores, no hay colores pastel, solo roca, fuego y metal. Ellas son los elementos primordiales. Es una coreografía de formación militar acompañada por un ejército de bailarines, similar a las tácticas de Falange. Reclaman el arquetipo de guerrero históricamente reservado para grupos masculinos en el K-pop. También nos dieron Untouchable, en el que las integrantes caminan a través de laberintos de luces láser y se enfrentan a ejércitos de barreras antidisturbios, de nuevo con lo antidisturbios. Nos presentan el ser intocables no como personas que no sienten los ataques, sino como mujeres que desarrollan una piel de infraestructura emocional sólida, para que el ruido externo ya no pueda dictar su propio valor. Este álbum tiene también unos B-sides espectaculares. Es que yo siento que los sonidos de ITZY realmente son muy únicos y muy interesantes. Y es muy destacable para mí que este proyecto tenía coherencia entre sí. La estética, los sonidos, todo tenía una armonía, a diferencia de los últimos que habíamos tenido. Este mismo 2024 nos dieron un mini álbum que fue Gold. It's like gold. Tuvimos a Lia de regreso y nos presentó un díptico conceptual con dos temas principales, Gold e Imaginary Friend. Siendo una representación perfecta de la escisión de la psique femenina moderna. Es una coraza de acero frente al mundo exterior y el frágil pero oscuro santuario de la mente interior. Hablándonos de cómo la sanación no es un cuento de hadas. Y se debe abrazar tu luz, pero también reconocer las voces, los miedos y mecanismos de defensa que te habitan durante las crisis. Con Gold, hablándonos de cómo el oro es un metal que se forja bajo presiones extremas y altas temperaturas, pero que resulta inmutable y no se oxida. No se habla solo aquí de riqueza o estatus, sino de durabilidad. Es la mujer que tras pasar por el fuego infernal se solidifica. Y también tuvimos Imaginary Friend, que es para mí la joya de este álbum. Siendo una de sus obras más introspectivas, etéreas y psicológicamente complejas, es donde se habita esa mujer conflictuada que lidia con su propia cordura. Se juega con la idea de una voz en tu cabeza, de monstruos en el techo y de ángeles caídos. Históricamente las mujeres que hablaban con sus voces internas han sido tachadas de histéricas o brujas, pero ellas toman estas narrativas y transforman esa voz en un ángel caído, en un protector. Es la mente creando un mecanismo de afrontamiento, un amigo imaginario para sobrevivir a las ansiedades y dolores paralizantes. Acá me gusta que le dan mucho protagonismo a Lia y es casi un tributo a por lo que ella estaba pasando. Este video en particular me recuerda mucho a estas películas que exploran los rincones más extraños del trauma femenino. Acá se documenta un ciclo completo, desde la rebeldía hasta la ambición, el quiebre y la madurez. Todo puede coexistir en una misma mujer sin tener que ser una sola cosa ni pedir disculpas por nuestra complejidad. Tristemente a esta era tampoco le fue muy bien y parecía que a ITZY le estaba costando mucho recuperar a su público. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña mención a sus maravillosos también proyectos japoneses. Creo que han tenido muchos que me han gustado más que incluso los singles principales. Tenemos Voltage, con la energía femenina como peligro y una sobrecarga en el sistema, bla bla bla, bla bla, que me fascina porque también es como una pelea con la policía de alguna manera, y se ven acá sus camiones mientras cantan sobre el rechazo a las energías tóxicas externas. Y en Ringo, que significa manzana en japonés, toman la iconografía de Blancanieves y la destrozan.
En el cuento clásico, y no solo en él, sino también en la historia bíblica de Adán y Eva, la mujer es el problema al morder la manzana. Aquí ellas saben que la manzana es un problema y aún así deciden morderla. Nos hablan de cómo prefieren el dolor del conocimiento y la autonomía antes que la seguridad de la ignorancia y la sumisión. Y con Algorithm abordan el problema de la hiperestandarización digital, casi como una falla en la Matrix. Critican cómo la sociedad y las redes sociales intentan programarnos para encajar en cajas predecibles. Es el algoritmo quien dicta qué estética seguir, qué consumir y cómo lucir para ser validados. Me encanta porque siento que los singles japoneses son incluso más revolucionarias que en sus singles principales. Y para 2025 tuvimos el single Girls Will Be Girls. También junto con el mini álbum Tunnel Vision. Acá, el grupo diseccionó dos temas tabú para la feminidad tradicional: la hermandad subversiva y la ambición desmedida. Con Girls Will Be Girls vemos un cambio a la frase típica Boys Will Be Boys, que se ha utilizado como un comodín patriarcal para excusar comportamientos tóxicos, violentos o irresponsables de los hombres. Al titular su EP Girls Will Be Girls, secuestra esta frase y le da una vuelta de tuerca magistral. Las chicas serán chicas significa que también podemos ser ruidosas, caóticas y complejas, destruyendo también en la rivalidad femenina, porque la sociedad y las industrias han perpetuado durante décadas el mito de que las mujeres son inherentemente competitivas entre sí. Acá destruyen este tropo y nos enfocan en la fuerza a través de la unión femenina. No hay competencia porque las mujeres entre ellas son todo menos su peor enemigo. El peor enemigo está allá afuera. Y acá el video sentí que tenía muchas referencias como a Divergente, tenía muchas escenas similares a la película. Y para Tunnel Vision nos dieron el egoísmo reclamado, dándonos un estado psicológico mucho más oscuro y afilado, con la hiperfocalización obsesiva, de cómo muchas veces a los hombres cuando tienen un enfoque puntual se les llama visionarios o líderes, pero las mujeres, si demuestran el mismo nivel de obsesión, la sociedad las etiqueta de egoístas. Es el ego femenino llevado a la máxima expresión, con un enfoque tan intenso que resulta casi alienante, reclamando su derecho a ser figuras formidables, impenetrables y letales en su ejecución. La coreografía de esta canción es espectacular, y como la verdad la mayoría de coreografías de ITZY, y la parte inicial ha estado muy viral en redes últimamente. Con sus últimos proyectos nos demuestran que la hermandad es una de las armas políticas más fuertes contra las estructuras de poder y que tenemos todo el derecho para ser mujeres egoístamente ambiciosas. Pero bueno, con todo esto sobre la mesa, vamos a mis conclusiones. ITZY es un grupo con talentos y aciertos innegables. Ellas redefinieron muy a su manera el papel de los girl groups y demostraron que podían triunfar sin depender de narrativas románticas o de validación. Asimismo, elevaron el nivel del performance a algo casi atlético y construyeron una identidad artística que pasó del amor propio a explorar la ansiedad, la dualidad y la fuerza, incluso en la vulnerabilidad. Visualmente, convirtieron cada era en una propuesta cinematográfica con intenciones reales. Pero asimismo, riesgo las llevó a algunos de sus mayores tropiezos. Hubo una clara crisis de identidad, especialmente en eras donde su sonido y conceptos se sintieron desconectados de lo que representaban. Intentar encajar en ciertos caminos comerciales las hizo perder dirección y el mensaje que solía ser su mayor fortaleza empezó a cobrarles factura. A esto se suma el desgaste físico-emocional de sostener este nivel de exigencia tan alto en una industria que no da tregua y olvida fácilmente. Aún así, ITZY tiene un impacto impresionante y su historia no es la del ascenso perfecto, sino la de la evolución real. Empezaron como figuras invisibles, pero hicieron impacto desde el inicio, gracias a sus propias identidades, y se enfrentaron a contradicciones que hoy representan algo mucho más complejo y humano. En un universo como el del K-pop que exige perfección constante, ITZY destaca por tratar de abordar lo contrario, por mostrar que incluso en el error, en la duda y el cambio, también hay una gran parte de identidad. ITZY no solo nos enseñó a decir soy diferente, sino que también nos mostró que incluso cuando dudas, te rompes o pierdes, sigues siendo un ser individual y completo, fuerte, suficiente y poderosa. Y si ellas, junto con la empresa, aprovechan este nuevo pico de exposición y reconocimiento que están teniendo, este puede ser sin duda uno de los mejores años para ITZY. Pero bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Cuéntenme cuál es su era favorita de ITZY, cuál es su bias, qué opinan de lo que ha pasado con el grupo en cuestión creativa, en cuestión de promoción, de dirección. Quiero saberlo todo en los comentarios. A ustedes muchísimas gracias por estar acá viendo este video. Si les gustó, no olviden suscribirse y dar like, así estamos siempre conectados. Y no olviden que tengo también TikTok e Instagram para que nos tengamos también por allá. Nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo enorme.